Bueno, yo quisiera compartir una reflexión bíblica llamada la verdadera Navidad. La verdadera Navidad. ¿Cuál es la verdadera Navidad? Pues ya tomando base que los hermanos en la obra de teatro expresaron, ellos nos mostraron grandes aspectos de lo que no es la verdadera Navidad. La Navidad no consiste en un árbol o en una cena o incluso en regalos. La Navidad no consiste en eso. Pero entonces podríamos preguntarnos, entonces, ¿en qué consiste la verdadera Navidad? ¿Qué significa la verdadera Navidad? De hecho, por años, y los que son más antiguos, se les ha enseñado qué significa esa palabrita. ¿Qué significa la palabra Navidad? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa la palabra Navidad? Nacimiento. O sea que cuando usted le dice a alguien en un día como hoy, ahora a la medianoche, feliz Navidad, ¿qué le está diciendo? En otras palabras, feliz nacimiento. Y estoy seguro que si lo dijéramos de esa manera, no Navidad, sino nacimiento, alguno le miraría a usted como raro. Le diría, ¿feliz qué? Feliz nacimiento, nacimiento, ¿cómo así? ¿De qué se trata? Mucha gente celebra hoy algo que no entiende, algo que simplemente es una tradición, algo que significa licor, desorden, dar y recibir regalos y al otro día para el río. ¿Cuántos van a ir al río mañana? ¿No? Me río mañana a esta hora cuando estén, o más antes, cuando estén tratando de salir de por allá, de devolverse. Yo al comienzo, cuando llegué aquí a Granada, vi que esa era la tradición. Y a mí me enseñaron que a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces yo vi que casi todo el mundo se iba para el río, entonces dije, bueno, entonces vamos para el río. Y me arrepentí, porque iba en un carro, duré 2 horas para llegar del río aquí. Yo dije, no, vengo de Bogotá, huyéndole a los trancones, y un 25 de diciembre, un 1 de enero, aguantarme un trancón de 2 horas, no vuelvo a ir 25 ni primero. Así que para las muchas invitaciones que me han hecho para mañana, tengo que decirles gracias, pero no, yo después voy cuando haya menos tumulto, menos borrachos, menos desorden. Parece ser que ese es el verdadero sentido de la Navidad. Pero quiero, a través del texto bíblico, del relato de los evangelios de Mateo y de Lucas, que son los que registran el nacimiento de Jesús, dejar en su corazón lo que realmente significa la Navidad y qué es lo que debemos hacer respondiendo a ese nacimiento, el nacimiento de Jesús. Así que en primer lugar le invito a que usted se ubique en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo número 5. Segunda de Corintios, capítulo número 5. Porque es que el nacimiento de Jesús no es algo común, no es algo coloquial, no es algo que debemos tomar ahí a la ligera y ya. El nacimiento de Jesús tiene un significado muy grande, que no es solamente el hecho de que el Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo hombre, vino y nació en el lugar más humilde, en un pesebre, para venir y crecer y morir en la cruz por nosotros. Eso ya todos lo sabemos, ¿sí o no? ¿Alguien no sabía que Jesús vino a morir por nuestros pecados? Creo que todos los que estamos aquí y muchos de los que están afuera lo saben.
Y ese es un buen propósito. Pero encontré en la palabra de Dios un propósito muy, muy, muy hermoso que tiene que ver con el nacimiento. Segunda de Corintios, capítulo número 5. Segunda de Corintios, capítulo número 5. Y vamos a leer del versículo número 18 en adelante. Si le podemos dar más volumen a esto, por favor, para no quedarme sin voz. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 18. Este texto está después del muy conocido Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice el versículo número 18: y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén y amén. Si usted es un buen lector de la palabra, puede ver ahí en ese texto cuál es la palabra que más se repite. ¿Cuál es? Muy bien. Reconciliación. Eso es lo primero que quiero decirte de parte de Dios en este día de Navidad. Navidad significa reconciliación. ¿Significa qué? Reconciliación. ¿Y qué es reconciliación? Dice el diccionario que es la acción de conciliar en medio de un problema. Es solucionar un problema. ¿Cuál es el problema del ser humano desde los tiempos de Adán, desde cuando Adán pecó? ¿Cuál es el problema? Dígame usted. Algunos dicen fue Eva, otros dicen la serpiente, o sea, el diablo. Hay quienes viven la vida echándole la culpa a la mujer que Dios les dio. Son los hinchas de Adán echándole la culpa a Eva. Otros viven viendo el diablo y echándole la culpa al diablo de todos los errores que cometen. Alguna vez el diablo estaba allá sobre la carrera 13 llorando. Estaba ahí en un separador donde hay una sillita, más o menos entre la calle 17 y 18. Estaba ahí llorando y yo me le acerqué y le dije: hola Sata, ¿por qué está llorando? Y era un día como esto, era Navidad. Y le pregunté: ¿es que no le han dado regalos? Y me dijo: no, no se trata de eso. Lo que pasa es que la gente no hace sino echarme la culpa de los errores que ellos mismos cometen. Todo lo malo que hacen me echan la culpa a mí, cuando ellos muchas veces son culpables de las cosas que les pasan y de las cosas que viven. No toda la culpa la tengo yo. Y yo le dije: tomémonos un tinto, porque tiene razón. Tiene razón. Pero hay gente y aún iglesias donde todo es el diablo. Entonces, Dios no le dio al hombre un libre albedrío, un poder de decidir. Muchas de las cosas que vivimos tienen un culpable. ¿Quién es? ¿Dios? No. ¿Eva? ¿La esposa? ¿El esposo? Mucho menos la suegra, no. ¿El diablo? No. A veces somos víctimas de nuestro propio invento. ¿Sí, amén o no?
Entonces, aparece desde el principio el pecado. Desde los tiempos de Adán hasta el día de hoy, la raza humana no ha dejado de pecar. Todos somos pecadores, por muy estrenosos que estén hoy, por muy recién bañados que hayan venido al culto y se vean tan lindos, pero les aseguro que el día de hoy, todos los que estamos aquí, por lo menos hemos cometido unos 5 pecados. ¿Sí o no? ¿Seré yo, maestro? Sí. Sí, usted. Sí, sí, sí. Nosotros. Entonces, un Dios que creó el cielo y la tierra y creó este planeta tan maravilloso llamado Tierra para nosotros, porque es que no sé si usted se ha puesto a pensar que el sol está a la distancia indicada, que el agua está en su punto para que nosotros la consumamos, que el aire, el oxígeno, el CO2 está hecho para nosotros, no podemos vivir en otro planeta. Todo eso se lo inventó Dios, ¿para quién? Para nosotros. ¿No le da gracias a Dios por esa maravillosa creación, por el mundo que Dios nos ha dado? Él lo creó para vivir en armonía con el ser humano. Él quería que viviéramos en una relación hermosa, única, especial con Él. Pero ¿qué pasó? ¿Y qué pasa hoy en día? Pecamos, fallamos. ¿Y qué sucede con la relación con Dios? Entra en un conflicto, se rompe, se quiebra. Y esta palabra reconciliación debe tener un gran significado para los creyentes de la Gran Comisión. Te lo ilustro de esta manera. Venga para acá, por favor, Ever y Astrid, que son esposos. Vengan, por favor, ayúdenme hoy acá y les doy un pedazo de pavo al final. Ay, sí, corrieron. Están muy elegantes hoy, oigan. Tremendo. Es un ejemplo sencillo. Ellos son esposos. ¿Hace cuánto tiempo son esposos? 27 años. Mucho aguantar, ¿no? Por alguna cosa de la vida se generó un conflicto entre ellos dos. Pensemos en lo siguiente. Astrid hizo algo que a Ever no le gustó. Imagínense lo que sea. No le planchó la ropa, algo así, no le hizo el almuercito. Cosas que pasan en los hogares normales. Él se sintió ofendido. Él quedó mal, quedó triste, quedó bravo. Usted sabe de qué le hablo porque quizá en su hogar ese es el pan de cada día. ¿Sí o no? Bueno, cada uno sabe cómo vive. Entonces ella generó una ofensa hacia él. Ella lo ofendió porque no hizo algo que ella debía hacer. Entonces hay un conflicto. Se generó una pelea. ¿Quién es el culpable de la pelea? ¿Ella o él? ¿Ella o él? Recuerde que ella no le planchó el pantalón. ¿Quién es el culpable? ¿Ella o él? ¿Estamos aquí? Ella la culpable. Ella ofendió a Ever. Ever está triste, está medio bravo y hay un conflicto. ¿Quién debería ser la persona que se pusiera como meta arreglar el conflicto? ¿Ella o él? ¿Quién? No les escucho. ¿Quién? ¿Por qué ella? Porque ella fue la que generó
el conflicto. Eso es lo normal en una relación de pareja. ¿Quién debe pedir perdón? ¿El ofensor o el ofendido? El ofensor. Pero si hablamos en términos de lo que Dios hace y de lo que Dios hizo a través de Cristo, resulta que este ofendido empieza a buscar la reconciliación, empieza a acercarse, empieza a hablar, empieza a amar y empieza a generar una reconciliación. ¿Saben? Eso es lo maravilloso de la obra de Cristo. ¿Quién fue el ofendido? ¿Quién es el ofendido todos los días de nuestras vidas? Dios, ¿cierto? Nosotros todos los días lo estamos, ¿qué? Ofendiendo. ¿Y quién desde hace 2000 años, siendo el ofendido, dijo: voy a enviar a mi hijo para que muera en una cruz y reconciliarme con la humanidad? ¿Quién dijo eso? Dios. Y lo hizo. Siendo el ofendido, él mismo vino a morir por los ofensores. ¡Qué amor tan grande! ¿Usted haría lo mismo? Cuando le ofenden, ¿usted qué espera? No, pues que venga y me pida perdón. No, es que hasta que no me pida perdón, pues nada. Le corto los servicios, le hago mala cara, le dejo quemar el arroz, le doy la pega, es más, ni le cocino. Pero lo que Dios ofreció desde el día que Jesús vino a nacer en un pesebre es algo que nosotros nunca debemos olvidar. Y es que Él nos reconcilió con Él mismo a través del sacrificio que hizo en la cruz. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Porque Él nos reconcilió, porque siendo el ofendido, Él mismo vino a buscarnos para que nosotros tuviéramos una relación con Él. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Ahí va el aplauso para el Señor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y entonces, todo aquel que entiende que Navidad es reconciliación, entonces mantiene a diario una relación con Dios. Mire lo que dice la palabra. Leamos el versículo 18 una vez más. ¿Qué dice? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo. ¿A través de quién? Esto es maravilloso. No sé si usted se sorprende o no, pero esto es maravilloso. Y nos dio un ministerio, nos dio un trabajo, nos dio una tarea. ¿Cuál es? El ministerio de la reconciliación. ¿Cuál reconciliación, pastor? Por lo menos dos tipos de reconciliación. Número uno, que la gente se reconcilie con Dios. Y que la gente, número dos, vivan reconciliados con el prójimo. Querida familia de la Gran Comisión, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Estás reconciliado con Él cada día? ¿O vives como el hijo pródigo, lejos de la casa del Padre, gastando todos los recursos que el Padre te ha dado, viviendo perdidamente? Esa no es la forma de responder a la Navidad, de responder al nacimiento. Ahora, se nos habla de una reconciliación entre personas. ¿Cómo es tu relación con las personas con las que vives? Con la gente de tu barrio, con la gente de tu familia,
No puede ser que un cristiano en los tiempos de hoy tenga enemigos en la misma iglesia, en la misma cuadra, en el mismo barrio, aún en la misma familia. No va a fluir la bendición de Dios sobre tu vida si vives en conflicto con los demás, si vives en pelea con los demás y no hay reconciliación en tu vida. Yo te lo digo porque lo he vivido y le he contado esta historia varias veces a la iglesia. Yo viví en un conflicto con mi primo hermano alrededor de 9 años. 9 años donde él en Bogotá, yo aquí. 9 años donde hubo odio. 9 años donde hubo deseo de que el otro se muriera. 9 años donde hubo palabras de maldición y aún oraciones contrarias. 9 años donde no se quería ni ver a la otra persona, donde se les deseaba la muerte, donde se le deseaba que no progresara en nada de lo que se hiciera. Pero un día, llegó el día, y gracias a Dios por un hombre de Dios llamado Ildémaro Poveda, el pastor Ildémaro, que vio ese conflicto, él sabía del conflicto y entendió el tiempo de Dios para invitarnos a los dos a la casa de él sin que ninguno de los dos supiéramos, ni mi primo ni yo. Este pastor se estaba exponiendo a que ahí se armara una pelea, un conflicto. Pero era el tiempo de Dios. 9 años pasaron. Y lo único que pudimos hacer cuando nos vimos fue mirarnos, saludarnos como nos saludábamos cuando éramos niños, porque crecimos juntos, él es un hermano para mí. Abrazarnos, llorar, pedirnos perdón y eso sí, adelantar el cuaderno de todos los 9 años que habíamos vivido en conflicto. Fue un tiempo hermoso. Fue un día inolvidable para nosotros. Y quiero decirles algo. A partir de ese día, algo se rompió. Yo sentí que algo se rompió y empezó a fluir más fácilmente, más gloriosamente, más sobrenaturalmente todo lo que mi esposa y yo hacemos. Empezó Dios a respaldar, empezó Dios a bendecir, y en esta iglesia, que es la iglesia que amamos tanto, se empezó a ver un crecimiento maravilloso, eso sí, natural, pero maravilloso. 9 años de lucha donde parece que el carro, la moto iba andando, pero como cuando va frenado. ¿Por qué? Porque no había reconciliación, porque no se había cerrado un ciclo, y esa es la palabra que hoy Dios tiene para ti. Tienes que reconciliarte con esas personas que sabes que tienes que reconciliarte y que no puedes seguir así durante toda la vida, y más si esa persona es cristiana, porque hasta el día de hoy, en lo que he leído de la Biblia, existe un solo cielo, y si ese con el que estás en conflicto es cristiano, pues va para el mismo cielo. Ambos tendrán que vivir allá, así que lo mejor que pueden hacer es reconciliarse. Amén, amén. Esto es para alguien en esta noche. Reconcíliense. Y esta es una buena noche para hacerlo. Deje el orgullo, deje la soberbia. Si usted es el ofendido, entonces tome el ejemplo que ya te di de lo que hizo Dios. Tomó la iniciativa. Siendo el ofendido, no se nos cae nada yendo a buscar reconciliación con nuestra familia, o incluso con un hermano de la iglesia, o incluso con esa persona con la cual ni siquiera el saludo. ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios? Levanten la mano los que anhelan la bendición de Dios. Hoy quiero decirles, tienen que reconciliarse con Dios. Si estás
lejos de Él y con tus semejantes si tienes conflictos con ellos. Amén, amén. Ese es el significado de la Navidad. Quédate con esto. Navidad es reconciliación. Dígale eso al que está ahí a su lado. Navidad es reconciliación. Dice el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Esto es para alguien en esta noche. No puedes seguir así. Debes reconciliarte con Dios, el Dios que conociste desde pequeño, el Dios que un día se cruzó por tu camino y quiso adornarlo y quiso bendecirlo, el Dios del cual te has olvidado, el Dios que hoy te está diciendo a través de una obra de teatro, a través de una palabra: quiero es tu corazón, quiero es tu vida, quiero es todo de ti, para llenarte de propósito, para llenarte de bendición, para que tengas una vida abundante y una eternidad conmigo. Amén, amén. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la Navidad? Dos cosas quiero dejar en tu corazón. Ya te dije lo que significa. ¿Qué significa? Ahora vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué hago con la Navidad? ¿Qué hago con el nacimiento de Jesús? Dos cosas. Número uno, adoración. Adoración. Y entonces tenemos que ir al texto bíblico en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo número 2, versículo número 11. Esto nos habla de unos magos que vinieron del oriente y apenas vieron a Jesús, hicieron algo. Versículo número 11, capítulo 2 de Mateo. Y al entrar en la casa, ¿qué hicieron? Vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Aquí hay algo curioso. Ya Jesús no estaba en el pesebre. ¿A dónde estaba? Estaba en una casa. Ya habían pasado algunos días. No se quedó viviendo en el pesebre, José y María. Puede ser que al otro día encontraron ya una casa. ¿Fueron los primeros en llegar a donde estaba Jesús recién nacido? No. Estos fueron los segundos. Pero el hecho de ser segundos no les negó el entender lo que todo creyente en Cristo, todo cristiano debe hacer. ¿Qué hicieron ellos? Díganme ustedes, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Hicieron un acto de adoración. ¿Cuál es? Postrarse. Y lo adoraron. Ahí hay algo importante para nosotros. Porque venimos de una cultura donde si sabemos que Dios está, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Adorarlo o pedirle? No, pedirle. De hecho, este día, ¿qué se celebra? Es el día de pedir. Hasta los niños hacen cartas. Mi hija hizo una carta pidiéndole a Jesús cosas y cosas y cosas. No, lo primero que debemos hacer, querida familia de la Gran Comisión, recordando ese hecho maravilloso de que Jesús nació, es adorarle, adorarle.
Y esa palabra a veces se pone como difícil para nosotros, porque usted se preguntará, ¿y cómo adoro a Dios? El texto nos lo revela. En la adoración lo primero que está, ¿qué es? El corazón. El corazón. Cuando alguien le dice, póstrese, arrodíllese delante de otro, muchas veces es de manera involuntaria, pero normalmente cuando un hombre, una mujer se postra ante alguien, es porque quiere hacerlo y es porque reconoce que ese alguien es mayor. ¿Sí o no? ¿Delante de quién se arrodillaría usted? ¿O a quién se le ha arrodillado? Hay algunos que llega los tiempos políticos y les falta es eso, arrodillarse delante del candidato de turno. No se arrodillan delante de Dios, pero sí con sus actitudes muestran que le están rindiendo una falsa adoración a seres humanos que intentan tener un poder mayor. Adorar es postrarse. Adorar también es amar. Adorar también es dar. Porque el versículo número 11, ¿qué dice? En su parte B, que se postraron, que lo adoraron, ¿y qué más hicieron? Léalo ahí, dígame. ¿Abrieron qué? Sus tesoros, dice la Reina Valera. ¿Qué es un tesoro? Es lo más valioso para uno, ¿sí o no? ¿Qué es lo más valioso para usted? Pueden ser sus hijos, puede ser su cuenta bancaria, puede ser algo material o puede ser Dios. Para estos hombres, estos magos de Oriente, era muy importante el acontecimiento del que fueron informados. Y ellos, en su conocimiento, hicieron algo que nosotros debemos imitar. Si estamos hablando de adoración, ¿qué es? Ahí está literal: abrir nuestros tesoros. ¿Qué es lo más valioso que tiene un ser humano? Les escucho. ¿Qué será? ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? A ver, Jorge, ¿qué es? La vida. ¿Qué más? Ponte a pensar, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? Hay algunos que están pensando, lo más valioso que tengo es mi familia. Pregunta, ¿estás conduciendo a tu familia para que tu familia adore a Dios? ¿O al contrario, con tus acciones los estás confundiendo y los estás alejando de Él? Si ellos son lo más valioso para ti, entonces ellos deberían adorar al Dios que tú tienes. Si no es así, entonces estás conduciendo tu tesoro al precipicio, a la perdición. ¿Sabe qué es lo más valioso que nosotros tenemos? El tiempo. El tiempo. Todos los días Dios nos regala tiempo. ¿Cuántos años tienes? No lo digas tan fuerte. ¿Cuántos años tienes? Hay algunos que han vivido ya décadas. Hay otros que han vivido medio siglo. Hay otros que han vivido más de medio siglo. Algunos alcanzan a vivir casi un siglo. ¿Y qué estás haciendo con ese activo tan valioso que Dios te ha dado
llamado el tiempo. El tiempo Dios nos lo ha dado para que le adoremos. Amén, amén. El tiempo Dios nos lo ha dado para que lo dediquemos en su gran mayoría a Él. Y yo por lo menos le doy gracias a Dios, porque ya más de la mitad de mi tiempo en esta tierra ha sido para conocerlo a Él y para servirle a Él. Tengo 44 años. Conocí del Señor a los 17 años. O sea que llevo 27 años caminando con Él y más o menos la mitad de esos 27 años sirviéndole de tiempo completo a Él. ¿Qué de ti? ¿Qué has hecho con el tiempo? No, pastor, tengo 50 y 49 y medio, me la he pasado gastándomelos en mí. Perdóname que te diga, qué desperdicio, porque fuimos creados para agradar y para adorar a Dios. El Señor dijo en Mateo capítulo 22, versículo 37, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nada menos que eso acepta el Señor. Dígale al que está ahí a su lado, vivimos para adorar a Dios. Si estos magos lo hicieron, y no le voy a hablar de los presentes de incienso, mirra y oro, pero considera eso, vivimos para adorar a Dios. Una respuesta a la reconciliación que Dios nos dio, ¿cuál es? Adoración. ¿Y se puede adorar a Dios en el día a día? Sí, claro. ¿Solo la adoración es las canciones suaves que se cantan en las iglesias? No. ¿A qué va la iglesia? Dicen algunos. Y uno responde, voy a culto a adorar a Dios. Eso está muy bien. Pero resulta que mañana domingo no hay culto. Mañana no vaya a venir a culto porque no hay culto. El culto era hoy. Entonces mañana se podrá adorar a Dios aunque no haya culto. ¿Sí o no? ¿Cómo? Como dijo el Señor en Mateo 22:37, con el corazón, con la mente, con el alma, con las fuerzas. Lavando la loza, ¿puedo adorar a Dios? Sí, puedo adorar a Dios. Preparando los tamales, ¿puedo adorar a Dios? Sí, puedo adorar a Dios. Conduciendo el vehículo a casa o a donde me dirija, ¿puedo adorar a Dios? Sí, claro que puedo adorar a Dios. ¿Sí o no? Escuchando la música, ¿puedo adorar a Dios? Claro que sí. En mi conversación con otros, ¿puedo adorar a Dios? Claro que sí. Que no sea usted de esos camaleones que con evangélicos habla evangélico y con mundanos y lenguisucios es el más lenguisucio de todos, es el camaleón. Se acomoda al color que la situación le ofrece. ¿Podemos adorar a Dios en el trabajo aunque no hay ningún cristiano? Responda. Sí, claro. ¿Puedo adorar a Dios en mi relación con mi esposa? No puedo. Tengo que adorar a Dios, porque hay un ejemplo en la Biblia que dice que el Señor amó a la iglesia, que es su esposa, su novia en este momento. La amó tanto que se entregó a sí mismo por ella. Si quieres, hombre de Dios, adorar al Señor como la Biblia dice, tienes que hacerlo como Cristo hizo con la iglesia, que la amó y se entregó a sí mismo por ella. Así que no es lo que tú quieras, hay que escuchar lo que ella quiere, hay que cumplirle sus caprichitos, porque de esa manera le estamos demostrando que la amamos. Amén, hermanas que están acá, ¿están de acuerdo? Eso es amar, eso es amar. Y cuando uno adora a Dios, entonces yo me imagino al Señor diciendo, pídeme lo que quieras. ¿Sí o no? Porque cuando el Señor se siente amado,
entonces su corazón se abre mucho más para responder la oración de tus hijos. No caiga en el error de pedir sin adorar. No caiga en el error de pedir sin adorar. Adore a Dios, y si le queda fuerzas, ahí sí viene el momento de la petición, pero a veces ni siquiera habrá que pedir, porque en medio de la adoración mi corazón está tan conectado con el del Señor que Él sabe las cosas de las cuales tengo necesidad y Él se manifiesta. Y llegamos a recibir cosas que nunca quizá hemos pedido, pero que Dios, como ahí hay un corazón adorador, conoce y responde. ¿Cuántos han recibido cosas que no han pedido? Yo sí. Porque el Señor a un corazón adorador lo bendice. Díganle al que está ahí a su lado, en esta Navidad, adora a Dios. Mañana cuando te vayas para el río, adora a Dios. Amén. Adora a Dios. La adoración tiene que ser un estilo de vida. Y un segundo consejo de algo que tenemos que hacer como respuesta a la Navidad se encuentra en el Evangelio según San Lucas, que es el segundo evangelio que narra el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo número 2, versículo número 16. Los ángeles y los pastores. Aquí vamos a ver los primeros que llegaron cuando Jesús nació. ¿Cuántos hasta el día de hoy estaban pensando que eran los Reyes Magos? Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado ¿en dónde? ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a conocer a Jesús? Los pastores. ¿Quiénes llegaron después de los pastores, unos días después? Los magos. En el pesebre estaban ¿quiénes? María, José, Jesús. ¿Y la vaca y el burro estaban ahí? Puede que sí, porque era un pesebre. Cuando llegaron los pastores, ¿quiénes estaban en la casa? ¿Quiénes? Lo leímos hace un rato. Estaba María con Jesús. Ya no estaba José. De pronto ya él dijo, bueno, tengo un niño, tengo que salir a producir. Pero ya estamos acá en el momento que Jesús nació. ¿Quiénes llegaron para que quede fijado en usted? Primero, ¿quiénes llegaron? Los pastores de Belén. ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos? Mínimo 2. Los pastores. ¿Cuántos magos? Muy mal. ¿Dónde dice que eran 3? ¿Qué llevaban? Incienso, mirra y oro. Pero piensen esto, cada uno podía haber llevado los 3 elementos. Pudieron haber sido 2 magos, 3, 4, 5, hartos, pero más de uno, sí era. Así que sáquese de la cabeza eso de que eran 3 y de que era Melchor, Gaspar y Baltasar, porque ahí no dice. Y que pase Melchor, eso tienen que decir es mañana cuando vayan para arriba. Pase Melchor, pase Gaspar, pase Baltasar. Si ven, hermano, cómo se crean los chismes, que eran 3, que se llamaban Melchor, Gaspar y en estos tiempos de diciembre es Gastalón, malgastar y malpagar. Algunos. Dice
que al verlo, versículo 17, los pastores ven al niño y dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿A quién le dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño? A los que estaban ahí. ¿Quiénes estaban ahí en el pesebre? Melchor, no. ¿Quiénes estaban en el pesebre? María y José. Entonces ellos dijeron, ay, María y José, mire, todo esto se nos había dicho del niño y es verdad. La profecía se cumplió, lo que dijo Isaías se cumplió. Dice, y todos los que oyeron, eso ya nos muestra algo más. No solo José y María escucharon lo que los pastores dijeron. Esto nos lleva a un segundo elemento y a una segunda tarea que nosotros los creyentes de la Gran Comisión debemos ejecutar. ¿Cuál es? Anunciar. Anunciar. No solo debemos adorar, sino que debemos ¿qué? ¿Anunciar qué? Anunciar que hace 2000 años Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia envió a su Hijo a morir en esta tierra en una cruz para reconciliarnos a nosotros con Él. Ese es el mensaje que debemos anunciar como lo anunciaron los pastores de Belén. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero tristemente, en estos tiempos la iglesia está dormida. Y fíjese a ver si hay alguno ahí dormido. La iglesia está dormida y la iglesia está muda. La iglesia está dormida y la iglesia está muda. ¿Quién es la iglesia? Nosotros estamos dormidos y mudos, lastimosamente, tristemente es así. Porque si habláramos como los pastores las maravillas de Dios, no cabría en esta iglesia la gente domingo a domingo. ¿Es así o no es así? Amén, ¿estamos aquí? Nuestro deber, querida iglesia, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, contarles a todos las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros, porque creo que todos los que estamos aquí reconocemos que la mano de Dios ha obrado de una manera sobrenatural en nuestras vidas, que es bendito el día en que Jesús se atravesó en nuestros caminos, porque ahí cambió la vida, ahí se partió nuestra historia en dos. ¿Cuántos le alaban por eso al Señor? Bendito ese día. Ve y cuéntale a otros las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. No es tiempo de callar. Y cómo me gocé yo en esta semana, porque hace varios años que no lo hacíamos. Ver la iglesia, no aquí adentro. ¿Para qué hacemos novenas aquí adentro? A mí me parece eso absurdo. Para evangelizar evangélicos, para eso están los cultos. Pero qué bendición las 7 noches que estuvimos en diferentes partes hablando del amor de Dios, no de una manera religiosa, sino de una manera creativa, de una manera que le llega a esta generación, de una manera en que los toca. Estoy seguro que por lo menos una persona recibió el mensaje de esas miles, porque si sumamos unos con otros,
Creo que alcanzamos más de 1,000 personas a través de lo que hicimos. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, anunciar el evangelio hacia afuera. Amén, amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y puede que hoy no esté toda la iglesia aquí reunida, y me gusta eso. Me gusta porque esta semana tuvimos la iglesia afuera. Tuvimos más personas de las que se congregan aquí. ¿A dónde? En el barrio. Fuimos a llevarles el evangelio y el próximo año no va a ser la excepción. El día que nosotros pase un día y no hayamos hecho algo para anunciar el evangelio, será un día perdido. Será un día que no volverá, será un tiempo desperdiciado. Pero qué rico es terminar como estos días. Yo no sé los que fueron si terminaban como yo, pero terminábamos cansados, ya no dábamos más, ya queríamos irnos a dormir, pero en el fondo la gran satisfacción del deber cumplido, porque anunciamos a nuestro Cristo en los barrios, en las cuadras, no le atravesamos a la novena católica, nos metimos ahí, llevamos un mensaje de impacto, algo creativo, algo excelente, y la palabra de Dios, estoy seguro que fluyó y el nombre de Dios está siendo glorificado en esos corazones para la gloria de Él. Para eso vivimos. Para eso vivimos. Tenemos que anunciar. Tenemos que anunciar el evangelio. Hay una película que hace años vi y seguramente usted vio y de la cual siempre recuerdo el mensaje que deja: rescatando al soldado Ryan. Al soldado Ryan. Y es la historia de una familia de 4 hermanos, donde 3 han muerto en batalla. Queda uno. Y el Estado detecta que ese último que queda es la esperanza para la mamá y tienen que ir a sacarlo de la línea de batalla. Envía un pelotón de 6 soldados experimentados a rescatarlo. Y si usted ya vio la película, sabe las angustias, las luchas, primero para encontrarlo y después para sacarlo. Finalmente, este soldado es rescatado y ese pelotón murieron. Se sacrificaron por el soldado Ryan. Y lo que más me impacta de esa película es la parte final. Cuando aparece el soldado Ryan, ya no siendo un joven, sino un viejito, que está visitando las tumbas de quienes lo salvaron. Pero ahí cerca de él está su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos. Él ya está viejo. Y se acerca a donde está el capitán Miller, quien fue el hombre que dirigió su rescate. Y mira a su mujer y le dice estas palabras: dime si he vivido dignamente. Dime si he sido una buena persona. A lo que su esposa le responde afirmativamente. Así que el soldado Ryan entendió el sacrificio que se hizo por él y se empeñó en lo que le quedaba de vida, en ser un buen tipo, en ser un buen hombre, en ser una persona que vivió dignamente, rindiendo honor al sacrificio de sus compañeros. Que al final de la vida se pueda decir eso de ti y de mí, que fuimos hombres y mujeres que vivimos para adorar a Dios, que entendimos el significado de la Navidad y que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo para anunciar a otros
a Cristo. Amén, amén. Esa será una vida bien vivida. Yo te invito a que te pongas de pie en este momento. Y a que pienses en estas 3 palabras de hoy. Reconciliación, adoración, anunciación. Esta palabra puede ir quizá en contravía de lo que tú has hecho durante toda tu vida. Porque hay gente que solamente ha vivido para sí mismos, para sus planes, para sus proyectos, para su futuro. Eso es una parte del Evangelio, pero no lo es todo. Estamos llamados a vivir dignamente. Y ahí en oración respóndele a Dios. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y respóndele a Dios por esta palabra. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Reconciliación, adoración, anunciación. ¿Has vivido dignamente para Dios? ¿Has vivido como una buena persona delante de Dios? ¿Has entendido lo que Dios, siendo el ofendido, hizo hace 2000 años? Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir rindiendo honor a tu nacimiento. Estamos en tiempos de iglesia dormida, en tiempos de iglesia muda, en tiempos de generación de cristal. Señor, levanta guerreros. Levanta guerreros de estas sillas. Levanta guerreros de esta iglesia. Gente, oh Dios, que despierte. Gente, oh Dios, que hable. Gente, oh Dios, que se sacrifique, porque tú lo vales. Señor, ayúdanos a responder a ese amor tan grande. Perdona a aquel que vive en pelea contigo, aquel que no le importa vivir en paz contigo porque está viviendo su propia vida, su propia película. Ten misericordia de aquellos que no están buscando que la gente se reconcilie contigo, aquellos que son piedra de tropiezo, aquellas que son confusión para aquel que quiere entrar. Ayuda a aquel que en esta noche tu espíritu le habló y siente la necesidad y el impulso de ir a buscar la reconciliación con su ser querido, con su amigo del alma, con quien ya no tiene una buena relación. Ahí con tus ojos cerrados habla con Dios. Es Dios el que te ha hablado, es Dios el que me dijo que te dijera esto. Es tu vida un ejemplo de adoración a Dios. Es tu día a día un ejemplo de adoración a Dios. A eso estamos llamados. En un mundo que se empeña, aún en fechas como estas, en desagradarle, con gastos excesivos, con borracheras, con pecados. Tú estás llamado a adorarle, tú estás llamada a adorarle. Es tu vida una vida de completa anunciación. Eres un mensaje de Dios viviente. A eso estás llamado, a vivir dignamente para Él, dignificando al que nació hace 2000 años en un pesebre y siguiendo el ejemplo de magos de Oriente y de pastores que lo conocieron, que lo adoraron y que lo anunciaron. Señor, queremos vivir para ti. Queremos vivir para ti. Queremos darle significado a la Navidad y que tu sacrificio cueste. Y te decimos: agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión
de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud. ¿Qué tal si la iglesia levanta sus manos en gratitud? A ti que me has dado todo, Señor, una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, tiene que ser más que eso. es más que una canción. Toda la iglesia te decimos, Jesús. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, que es más que palabras. Vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, Porque es más, porque es más que palabras, tiene que ser más que palabras. porque es más que palabras, y es más que una canción. Y antes de terminar, ¿qué tal si le damos al Señor una exaltación de gratitud? Hace más de 2022 años, Cristo el Señor vino. Si eres consciente de los múltiples beneficios que la venida del Señor trajo, dale gracias, exáltalo con tu boca, con tu voz audible. Dile palabras hermosas de gratitud, de gratitud, de gratitud. Vamos, dale una ofrenda de gratitud a Dios. Y tiene que ser más que eso que estás diciendo. Tiene que ser mejor, tiene que ser mejor. Unos 2 minutos más. Una ofrenda de gratitud. Adórale en gratitud, adórale en gratitud. Señor, gracias por venir. Gracias por venir a esta tierra. Si no hubieras venido, ¿qué hubiera sido de nosotros? Si no hubieras venido, estaríamos perdidos. Pero llegaste, Señor, llegaste a nuestra vida. Vamos, iglesia, recuerda los años que llevas en Cristo y dale gracias, sea 1, sean 2, sean 5, sean 10, sea toda una vida. Dale gracias, gracias Jesús por nacer en mi corazón. Gracias Jesús por nacer, y no solo naciste, sino que has crecido. ¿Cómo ha crecido el Señor en ti? ¿Cómo ha crecido el Señor en tu vida? Se te nota a Cristo, se te nota que Cristo vive en ti, se te nota y se te tiene que notar cada vez más. Y eso se tiene que reflejar siempre, siempre en un corazón adorador, en un corazón agradecido. Y esa es nuestra intención, vivir agradecidos con Dios. Quiero vivir agradecido
en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Es más que palabras. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras. Te alabamos, gracias por nacer, gracias por venir. Viviremos para adorarte, viviremos para anunciarte, aunque muramos en el intento, pero sabemos que por mal que nos vaya, nos va a ir bien, porque tu nombre será glorificado. ¿Cuántos adoradores hay aquí en esta noche? ¿Cuántos anunciadores hay aquí en esta noche? Para eso fuimos creados. Por eso Él nos reconcilió con Él mismo. Tiene que ser un aplauso más fuerte que eso. Tiene que ser más fuerte que eso. Tiene que ser mejor que eso. Es para Cristo el que nació. Es para Cristo el Señor. Aleluya. Te alabamos. Te alabamos. Te alabamos, Señor. De todo corazón, querida iglesia que asiste esta noche. Feliz, feliz nacimiento. Feliz, feliz Navidad. ¿Qué tal si le dice eso a alguien que tiene ahí a su lado? Feliz Navidad.